la base fundamental para poder conversar acerca de las verdades de Dios y de su santa declaración. Para poder hablar con propiedad hay que poner bases. Primero, ¿cuál es la fuente de la verdad que vamos a consultar? No puede ser el internet, no pueden ser los teólogos, no pueden ser los religiosos, sino estrictamente la Sagrada Escritura. Porque ¿cuál otra cosa es la verdad? Ahora, si se acepta con honestidad que la Biblia es la única fuente de la verdad acerca de Dios y todos los pormenores, entonces ahí sí se puede conversar. Ahora, si se quiere ver de los idiomas, los 3 idiomas en que fue escrita la Biblia, pues es muy digno de que lo consultemos. Por ejemplo, ¿qué idioma habló Jesús? Arameo, Galileo. Por eso las palabras tan famosas, ¿verdad? Elí, Elí, lama sabactani. Eso es puro arameo, que quiere decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Según se ha traducido, pero exactamente no dice así en el arameo galileo. En el caldeo sí, pero en el idioma que habló Jesús quiere decir, Padre, para esto me destinaste. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Verdad? Otra palabra que el Señor dijo en arameo, a aquel muchacho le dijo, o a la chica que estaba muerta, Talita cum, que quiere decir, muchacha, a ti te digo. La resucitó. También aquel que estaba sordomudo, gimiendo, dijo, Efata, sea abierto, y se le abrieron los oídos. Eso es puro arameo galileo. Probado está que el Señor no habló ni hebreo ni griego tampoco. Él habló arameo galileo. Todos sabemos, no es una ignorancia que debe prevalecer en ninguno, que todos los nombres propios no se traducen. Si el Señor habló arameo galileo, entonces su nombre es Ishu, el Meshija. Así se debe pronunciar, así se debe escribir. Pero la etimología de las palabras Yeshua, Ishu o Jesús para nosotros, los de habla hispana, no es lo relevante. Lo relevante es lo que significa y lo que uno puede recibir de él. Cualquiera de esos 3 nombres lo que significa es Jehová el Salvador. Si alguien ha recibido salvación, puede testificar de la verdad de ese nombre. En el caso de nosotros, la Iglesia de Cristo, hemos recibido en el nombre de Jesús, que muchos blasfeman diciendo que significa tal cosa o cual otra cosa. Hemos recibido, y eso es lo importante, salvación verdadera, vida eterna, porque lo sentimos, cambio de conducta, de vida. Ya no somos los fornicarios de antes, ya no somos los adúlteros de antes, ya no somos los mentirosos de antes, ¿verdad? Ahora somos temerosos de Dios porque llegó la verdad a nuestra vida. Y Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No puede ser que alguien que ande en pecado esté hablando grandezas cuando no lo ha afectado todavía el nombre del Señor. ¿De qué serviría a alguien que descubra la verdadera etimología del nombre del Señor, Redentor del mundo, si no lo conoce, si no recibe nada de él? Ya lo dijo aquel ciego que el Señor sanó tan hermosamente, ¿verdad? Cuando a él le preguntan los fariseos, ¿cuándo no los religiosos empedernidos? Le dicen, dinos, ¿por qué ahora estás viendo? Tú te estás haciendo, tú no eres verdadero cuando dices que te sanaron. No, me sanaron, dice, yo era ciego y ahora estoy viendo. No, ese Jesús que tú dices que te sanó, no puede ser de Dios porque no guarda el sábado. Yo lo único que sé, dijo el que había sido ciego, es que habiendo estado ciego, ahora veo. Y eso es lo importante, de que recibamos las verdades de Dios, aunque tal vez ignoremos las etimologías de los nombres. Imagínense el nombre sacrosanto de la divinidad que en el Antiguo Testamento le declararon a Moisés. Es un nombre impronunciable. Nosotros hemos recibido un acomodo con las vocales del nombre Adonai y que conjugadas se dice Jehová o Yahvé, así se traduce. Pero ninguno de esos dos, ni Yahweh tampoco es el nombre del Señor. Es impronunciable. Decir Yahweh, decir Jehová o decir Yahvé da lo mismo, porque no es el nombre. El nombre del Señor son 4 consonantes. Y, H, V, H. Ese es el nombre del Señor. ¿Por qué aparece con otros nombres o títulos o proyecciones del Señor? Como Jehová Shalom. Jehová Shalom quiere decir Jehová es mi paz.
quien experimenta el reposo de su alma, la paz que le da el Señor, va a ir conociendo quién realmente es el Señor. No por saber la etimología del nombre Jehová, Yahvé o Yahweh, no, sino por experiencia propia. Y es tanto así que en la historia se fue cambiando esta situación. Por eso en el Nuevo Testamento no aparece ni una sola vez el nombre Jehová, ni Adonai, ni el Shaddai, sino aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué no dice Jehová? Porque ese nombre ya debió haber sido asimilado y saber que Jehová no es un solo personaje divino, sino son las tres personas divinas. Y eso es fácil de probar en la Biblia. Imagínense, en Zacarías dice, ese profeta dijo, alégrate, oh hija de Sión, he aquí tu rey, viene sentado en un borriquito humilde. ¿Y en quién se cumplió? En Jesús. Ahí llegó el Señor, ¿verdad? Y tomando un borriquito entró a la ciudad de Jerusalén y todo el mundo se preguntaba, ¿y este quién es? Es Jesús de Nazaret, el profeta, decía la gente que más o menos atinaba en algo a conocer al Señor. Entonces, saber la etimología del nombre del Señor no es lo relevante, pero sí recibir de Él, para que el que andaba en pecado ahora tenga una vida de temor y reverencia al Señor. No lucir galas que yo sé el nombre del Señor, cuando no vive lo que está pronunciando. Hay gente que hace énfasis en la Torá, cómo les gusta el nombre solo porque aparece en hebreo la Torá. La Torá es la ley de Dios, el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Pero leer esos mandamientos que son santos, justos y buenos es totalmente desacreditar a los que lo quieren exaltar sin vivir lo que es la Torá. Porque la Torá maldice al que no la cumple. Maldito el que no persevere en todos los mandamientos de la ley. Entonces no es cuestión de andar con voces altisonantes de hebreo, y Yeshua, Mashiach, y ni lo conocen, ni reciben nada de él. Pongan a orar a uno de esos y van a ver que está hueco y vacío. No entendió nada, no recibió nada todavía, porque cree que es cuestión de andar indagando en el internet, donde hay un montón de mentiras, donde hay un montón de falsedades, como también hay alguna buena información. Pero la certeza la tenemos en las Sagradas Escrituras. Todo aquel que quiere ser sincero con Dios, consigo mismo y con su familia, tiene que volver su mirada a la Escritura. La Escritura hasta aquí se ha cumplido. Más del 80% de las profecías de la Biblia se han cumplido hasta acá inexorablemente. Quiere decir que la Biblia, como está escrita, es la palabra de Dios. Quien lo niega es ignorante, no ha estudiado la Biblia. Yo me precio de ser biblista, yo conozco la Escritura. Gracias a Dios, el Señor me ha iluminado y el tiempo que tengo me ha dado cierto conocimiento y yo puedo decir cómo son las cosas en realidad. Todavía falta mucho porque la Biblia es un universo de conocimiento, pero por lo menos podemos decir que la Sagrada Escritura fue alentada por el Espíritu Santo y es útil para enseñar las verdades, por supuesto, ¿verdad? Las verdades de Dios, del mundo que Él creó, del universo que Él creó y del hombre especialmente y su condición de pecado. También dice que es útil para redarguir, es decir, convence de raíz al corazón del hombre que la lee, que la recibe con humildad. Aquí está lo más bonito, corrige, le quita las mañas al pecador, lo vuelve una persona temerosa de Dios, considerada con los demás. Y por último, instruye en justicia, lo vuelve bueno, lo vuelve temeroso de Dios. Eso produce la Sagrada Escritura. Pero especulaciones de los hombres no producen lo mismo. Así es de que aquí está ya una declaración que hay que tener cuidado, que hay que aceptar, porque es una verdad irrefutable. No es lo mismo el testimonio de una persona que ha vivido las cosas con Dios, que en el que de oídas ha oído cosas que no le constan. Así como dijo el gran patriarca Job, ¿verdad? De oídas te había oído, Señor. Y él pensó que tenía la suma teología. Mas ahora mis ojos te ven, y se dio cuenta que era un ignorante. El Señor le hizo un par de preguntas y ni una le pudo responder, porque nosotros estamos limitados. Pero la Sagrada Escritura nos da conocimiento acerca de la verdad. Todo el que quiera tergiversar la palabra, que me consulte. Yo me voy a poner a hablar
concienzudamente con el que quiera, con el que desee. Pero eso sí, yo me voy a remitir solamente a la Biblia. A mí no me gustan las especulaciones de nadie, ni de hombres, ni de teólogos, ni de internet, ni nada de eso que no tiene ninguna verdad. La verdad está en la Biblia, y quien quiera hablar conmigo acerca de Dios y todos los pormenores, pues se va a tener a escuchar solamente la Sagrada Escritura, y sobre todo el impacto que puede haber causado ya en nuestra conducta. Si no, nos estamos engañando a nosotros mismos. Como le dijo el Señor a los fariseos: ustedes recorren toda la tierra por hacer un prosélito. Cuando lo consiguen, lo hacen hijo del infierno 2 veces que ustedes. Qué triste y lamentable es eso, ¿verdad? Hay que predicar la verdad, hay que sostener lo que Dios dijo, y no andar en situaciones que no dan con los resultados que necesita el hombre. ¿De qué le sirve al pecador un conocimiento de la etimología de los nombres del Señor cuando el que se lo está enseñando no lo vive, no es un testigo? Jesús le dijo a sus discípulos: cuando recibáis el Espíritu Santo, me seréis testigos. Mire qué cumplimiento profético es. ¿Acaso no miles y millones de personas que hemos abrazado la fe, hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo, con el don precioso de hablar en otras lenguas y tener poder para sanar enfermos, etcétera, para echar fuera demonios, etcétera? Se ha cumplido. Pero en los que especulan, solo son nombres, solo son historias, solo son genealogías y filosofías huecas que no dan con ningún buen resultado. Qué hermoso es consultar la verdad y hacernos hijos de Él.